¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Un fuerte saludo y un agradecimiento por ese compromiso que usted siempre tiene con la política con P mayúscula los domingos en Noche Sin Tregua. Programa que usted puede disfrutar tanto en la señal de Tica Visión en televisión, en cable, como en YouTube, donde en nuestro canal de Noche Sin Tregua a la misma hora también transmitimos a las 8 de la noche todos los domingos su programa. Hemos venido haciendo algunos análisis de coyuntura política y vamos a continuar hoy con un cuarto análisis, pero de una coyuntura económica. Nos trasladamos aquí al Sistino en Lindora. Usted bien sabe que el restaurante Sistino tiene 4 localidades. Hoy estamos en Santana y hemos invitado para ese tema a 2 conocedores, a 2 estudiosos, a 2 investigadores de la economía de nuestro país. Uno de ellos es don José Luis Arce Durán, economista, investigador, docente de la Leeds University. Además ha fungido como director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, economista y jefe director del despacho del Ministerio de Hacienda de la República de Costa Rica, y hoy director de Análisis y Estrategia FCS Capital. Exactamente, correcto. Y por otro lado tenemos al doctor Leiner Vargas Alfaro, economista, investigador, docente de la Universidad Nacional, catedrático de la misma universidad, donde también en algún momento fue vicerrector de desarrollo y quien ha trabajado como consultor a nivel nacional e internacional, RECOPE, CEPAL, ARECEP, y actualmente coordina el área de investigación de energía y medio ambiente y pobreza del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Eso es un corto resumen del currículum de ambos, pero bienvenidos a Noche Sin Tregua. Un gusto estar contigo, Claudio, y acompañar. Gracias. Un gusto, José Luis. Igualmente. Pues aquí muy emocionado para empezar la discusión de un tema que creo que es bien interesante. Bueno, lo vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a corte comercial y regresamos de inmediato a la discusión en el programa. BN en Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica.
expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Continuamos. Entrémosle al tema de una vez. Y para un marco general, para la audiencia, los que nos están acompañando, si tuvieras que decir vos, Leiner, en minuto 30, ¿cómo está la economía del país? Una visión general, macro, y la misma pregunta para José Luis, ¿cuál sería el análisis que haces antes de entrar a temas particulares? Yo creo que desde el punto de vista macroeconómico logramos, digamos, salir avante de la pandemia, logramos recuperar, digamos, la economía en lo sustantivo y mucho más rápido en términos de estabilidad que en términos de crecimiento, donde hemos sido, digamos, o tenemos todavía una tarea pendiente, que es que la dualidad de nuestra economía ha permitido que se recupere el sector exportador ligado a las zonas francas y el turismo, pero no ha permitido una recuperación igual en el sector interno, lo que podríamos llamar la economía local. Y en el bienestar de las personas tenemos una creciente desigualdad que ahora sí nos ahoga y un desempleo estructural que está afectando a núcleos muy importantes de la población, sobre todo el sector femenino y los jóvenes. Así que creo que hemos pasado el río en términos del ciclo pandémico, pero tenemos desafíos pendientes muy fuertes. ¿Tu lectura cuál sería? Es muy similar, coincido realmente con lo que está planteando Leiner. Yo creo que efectivamente los indicadores de corto plazo, en términos de crecimiento, de recuperación del empleo después del shock pandémico, el terrible shock pandémico, el fenómeno inflacionario que experimentamos desde 2021, 2022, que también se ha corregido porque las causas que lo originaron se han revertido, ¿verdad? Nos muestran mejores resultados en términos macroeconómicos. Pero los grandes retos que planteabas, que requieren políticas públicas, que es donde está la acción gubernamental, esos están todavía pendientes, y yo le agregaría un elemento adicional: no solo están pendientes, sino que muchas políticas públicas en estos momentos más bien están retrocediendo o están tomando caminos que desde mi punto de vista probablemente son equivocados para atenderlos y resolverlos. Entonces creo que tenemos tranquilidad o relativa tranquilidad de corto plazo, pero el futuro no se ve bien porque me parece que la política pública no está atendiendo los grandes retos que tenemos enfrente. En estos días, para ser más preciso, en esta semana, hoy es domingo, el miércoles o el jueves fue, que leí a un diputado oficialista del partido del presidente decir, dentro del marco de la discusión que había del marchamo, él decía que la ley esta que quieren promover para la disminución del marchamo iba a golpear los resultados extraordinarios de la macroeconomía de Costa Rica. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo en esa percepción del diputado de resultados extraordinarios de la macroeconomía del actual gobierno? Vamos a ver, los resultados macroeconómicos han sido una suma de ciertos aciertos de política fiscal que no vienen necesariamente de este gobierno, sino que son un rezago de un esfuerzo de la administración anterior y que creo que vale la pena reconocer, no por asuntos políticos, sino por asuntos de realidad. Y además una serie de viento de cola que durante el 2022 privó en la economía costarricense en relación con la apreciación cambiaria, en relación con fenómenos, digamos, de aprobación de créditos internacionales y condiciones extraordinarias que permitieron un ajuste fiscal, digamos,
casi que automático, sin un esfuerzo tan fuerte en lo tributario, ¿verdad? Porque la verdad es que en lo tributario poco más que el viento de cola es lo que se ha hecho. Y me parece que, digamos, la posibilidad de un descuento en el marchamo, que es en realidad un impuesto al aguinaldo en Costa Rica, yo diría que es el impuesto, digamos, navideño a los costarricenses, al aguinaldo. Si bien es cierto, yo no lo recomendaría de forma generalizada, me parece que no viene a ser un tema sustantivo que afecte la evolución de la macroeconomía costarricense. Más bien creo que podría privilegiar o generar un fenómeno de compra interna, de mejora en cierto nivel de la familia costarricense, que podría más bien dinamizar la economía en el último trimestre del año. Hablábamos del mercado interno. Sí, yo tampoco soy, digamos, irresponsable en materia tributaria, pero yo creo que si uno considera que las familias costarricenses han sufrido y se han visto deterioradas por la pandemia y por el proceso de recuperación muchísimo, un alivio porcentual en el impuesto al aguinaldo, que es este famoso marchamo, podría propiciar un aumento en el consumo y un efecto de mayor bienestar y empleo en el último trimestre del año, que nada más le vendría a esta economía, a la parte local de la economía, que está muy raquítica. Yo te diría, digamos... Resultados extraordinarios macroeconómicos. Yo diría que eso es un poco efectista. Vamos a ver. Yo creo que en primer lugar, ciertamente hay señales positivas en la economía. Vamos a ver, el fenómeno inflacionario 2021-2022 parece que va quedando atrás por factores externos principalmente, y por la reacción de la política monetaria en segundo lugar, que es algo bastante más independiente que la acción gubernamental de corto plazo. ¿Cuáles factores externos? Básicamente precios de materias primas, el famoso tema de la crisis de los contenedores, precios de materias primas se han revertido, precios del transporte marítimo han vuelto a los niveles previos, entonces es un poco como, en alguna medida es un golpe de suerte, es decir, viento de cola, viento de cola, como dijiste exactamente, y eso evidentemente pues anticipa una cierta aceleración del gasto interno, un poco más de crecimiento económico, pero tampoco va a ser algo como para que armemos una fiesta, ¿verdad? Si lo que vamos a volver es, como diría don Eduardo Lizano, a nadadito de perro que traíamos antes, ¿verdad? Porque los cambios estructurales están pendientes. Entonces diría yo que hablar de extraordinarios resultados macroeconómicos es un poco exagerado, para ser claros, y mucho se debe, como dijo Leiner, la reforma fiscal del 2018, que costó mucho tiempo, costó 10 años alcanzarla prácticamente, creo que ha sido clave también para darle una holgura que no tuvieron por lo menos las últimas 2 o 3 administraciones en el pasado. En el tema del marchamo, te soy muy sincero, digamos, a mí lo que me preocupa del tema de la reducción del impuesto al marchamo es lo siguiente, es los efectos distributivos y las señales que podríamos estar dando, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que empezar a debilitar una carga tributaria que, en mi opinión, es relativamente baja para lo que este país demanda del sector público, podría ser un mal presagio de cosas peores en el futuro. Ahí tal vez estoy siendo muy pesimista en ese sentido. Y la otra cosa que me preocupa es el efecto distributivo, en el sentido de que las personas que tienen vehículos son generalmente las personas de mayor ingreso o más ricas, y que estaríamos dándoles, por lo menos en la propuesta de liberal progresista, eso se puede ajustar, uno podría encontrar una forma de hacer esto de una forma distinta. En la propuesta de liberal progresista, básicamente lo que estás es transfiriendo la mayor parte de la rebaja a las familias relativamente más ricas. Si a eso le añadís que otra vez, al igual que las décadas anteriores, el ajuste que hemos hecho fiscalmente se ha estado recargando en las personas más pobres, tanto por la vía de impuestos, pero sobre todo por los recortes de gastos principalmente, creo que ahí es algo que deberíamos pensarlo, ¿verdad? Yo he venido diciendo que a la clase media es a la que se le tasa con más impuestos en este país, y los impuestos que tienen que beneficiar a los más pobres no los están beneficiando en lo social. Y en ese marco, digamos, cuando ves la propuesta del marchamo, a mí me hace mucha gracia en Costa Rica, porque siempre que se aproxima noviembre, diciembre, es la época del marchamo. No solo para bien o para mal. Para bien o para mal. Todo el mundo empieza a hablar de lo mismo. Entonces, creo que desde el punto de vista político es algo muy atractivo para muchos grupos ofrecer eso.
que podría tener un impacto expansivo en la economía, podría ser que obviamente es algo que muchas personas ven, ciertas constituencies, por ejemplo, o segmentos políticos van a ver, pero de verdad yo sinceramente creo que hay que verlo con cuidado, sobre todo por esos elementos distributivos y sobre todo por abrir una caja de Pandora que puede ser complicada. Ahora, José Luis y Leiner, en ese mismo tema, ampliándolo, hay impuestos para actividades específicas, como es el marchamo, como es los impuestos a los combustibles, que se desvían cuando llegan a la caja única y no son implementados exactamente en lo que el legislador pretendía cuando los aprobó. Entonces también aquí entra el tema del ciudadano que se siente estafado. Dice, bueno, pero a mí me dijeron que este impuesto, una parte del marchamo y lo de la gasolina es para tener mejores carreteras, para tener mejor infraestructura. Sí, pero resulta que sigo tengo décadas de pagarlo y la infraestructura no funciona. Un tema que también es determinante para ese crecimiento interno de la economía. Sí. Bueno, ya ahí tal vez tendría una diferencia importante en digamos, en la tendencia global. No sé qué tan urgente de corto plazo sea el tema del marchamo, pero creo que los países han ido sustituyendo los impuestos a los combustibles y los impuestos a los vehículos por impuestos al carbono emitido por esos vehículos y por esos digamos, y ahí se puede hacer una propuesta entre cilindraje, emisiones, peso del vehículo, tamaño, número de pasajeros, porque si bien es cierto, podríamos decir que la gente de a pie, la gente pobre, la gente que anda en autobuses, la gente de clase media baja y clase baja en el país, y no estoy peyorizándolos, o sea, me parece que es un poco el esquema. Hay muchísima clase media, gente joven que necesita un vehículo para trabajar y que realmente el marchamo, si uno lo compara con otros impuestos en otros países de América Latina y en otras condiciones sociales, digamos, es un impuesto bastante desproporcionado. Ahora, ¿cuál es el problema en Costa Rica? El problema es que la base tributaria es muy pequeña y que las empresas se están moviendo a la zona franca, las empresas rentables, de tal manera que la erosión del impuesto sobre la renta es cada vez más fuerte y entonces los impuestos indirectos terminan siendo tan importantes para la estructura tributaria. Y ahí sí creo yo que hay que tener un debate más estructural. Yo creo que el país debe ir por una tasa del impuesto sobre la renta generalizada a todo el sector empresarial, más baja, probablemente cercana al 15-18%, pero que cubra toda la base impositiva. Que además yo creo que cada vez se erosiona más porque cada vez el portillo de la zona franca se abre más y más para las empresas locales. Ese es por lo menos un tema de debate. Que decías vos y voy con José Luis. No hay estado en el mundo que tenga un financiamiento que no sea a razón de los impuestos. Sí, claro. Eso es la base de cualquier gobierno, de cualquier estado. Sin embargo, los impuestos nunca son como muy agradables para los ciudadanos y mucho más en el ejemplo que ponía de que no ven los resultados de lo que esperan. Por otro lado, estamos en una situación de nuestro país en donde con la entrada a varios tratados de libre comercio también fuimos perdiendo algunas captaciones de algunos impuestos. Y por otro lado, el ciudadano reclama que estamos en un país sumamente caro. Tenemos el salario mínimo más alto del continente de América Latina, pero también tenemos el país más caro de América Latina. O sea, a un extranjero se le dice, un nicaragüense por poner un ejemplo, hondureño, guatemalteco, que en Costa Rica el salario mínimo anda entre 500 y $600, dice, no, vaya para trabajar. Si aquí son $75 o $150, pero cuando llega a nuestro país sale asustado que solo en un cuartico para sobrevivir se le van $200. Entonces, ahí hay una mecánica que es difícil, que es el tema del costo de vida, el tema de los salarios y el tema de los impuestos. ¿Es eso lo estructural que ustedes llaman? Tiene que ver, digamos, en la parte impositiva yo creo que la clave ahí es asegurarse que uno financia los presupuestos en el largo plazo de manera sostenible y entender que le pedimos mucho a veces al Estado, ¿no?
Es decir, en Costa Rica en particular todos nos quejamos de la carga impositiva que, siendo honestos, no es tan alta en términos por lo menos promedio, ¿verdad?, para la cantidad de cosas que le pedimos al Estado. En medio de la indignación, del cabreo. El que más brinca es el empresario siempre. Generalmente, pero es parte, digamos, de la definición del puesto, digamos, tener que brincar ante el tema impositivo, ¿verdad? Es una cuestión, yo creo, como que natural que se asume de ciertos grupos de interés, y uno lo entiende, como, vamos a ver, se llaman impuestos por algo, es decir, no son voluntarios, como nada en ese sentido. Entonces, pero lo que yo creo es que, vamos a ver, hay que pasar más allá de sumar o restar números a los estados de resultados, y hay que entender qué tipo de competencia y qué tipo de economía quiere uno tener, ¿no? Pero se han deteriorado. El gran problema del costarricense, además de que se ha deteriorado la base tributaria, es que se ha deteriorado, digamos, la prestación de los servicios la públicos. capacidad, sí, y se ha deteriorado el criterio de los costarricenses hacia el Estado. Pero, y eso tiene que ver con un deterioro, digamos, en los servicios públicos, educativos, los servicios de salud, los servicios de infraestructura, los servicios inclusive de logística del Estado, ¿verdad?, de atención del ciudadano hasta para pagar impuestos o para hacer cualquier trámite. Entonces, yo siento que el costarricense está como en ese limbo, y en ese limbo, claro que hay un deterioro en la aceptación de los impuestos. Claro, ¿verdad? pero es lo interesante que estás planteando. Vamos a ver, a mí me parece que es un riesgo para la democracia, digamos, para las democracias en general, tratar de resolver, y no estoy diciendo que lo estés planteando vos, voy a profundizar en ese tema. Vamos a ver, estamos todos indignados, cabreados, porque ciertas promesas el Estado no las ha cumplido, digamos, ciertas promesas en términos de bienestar, en infraestructura, en educación, en salud. Estamos de acuerdo, yo creo que no se han cumplido por múltiples razones, porque a veces los ajustes, digamos, la visión de Estado ha cambiado, los ajustes, las crisis económicas nos golpearon muy fuertemente y hicimos los ajustes de la manera probablemente más irreflexiva. Pero que ciertos grupos políticos, por ejemplo, le ofrezcan a la gente resolver ese problema bajando la carga impositiva, es terrible. Es terrible porque lo que está, en mi opinión, ¿verdad?, porque lo que está haciendo básicamente es ofreciéndoles un beneficio individual en el corto plazo y desatendiéndose de los problemas colectivos que son los que nos están llevando a la crisis de la democracia. Entonces, hay que encontrar una salida balanceada. Hay que mejorar los servicios públicos. Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, vamos a ver, este gobierno no le ha entrado al tema de el acomodo de la deuda desde el punto de vista de los intereses. Y no le va a entrar, a esta reforma no le va a entrar. El tema, por ejemplo, del ciclo financiero de la deuda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ahogando el presupuesto público? O sea, hay que tenerlo claro. El presupuesto público, si vos le sacas la deuda, tiene superávit primario en este momento, y hay, digamos, holgura en materia entre lo que se recauda y lo que se gasta corrientemente. El problema es financiero. Y en materia financiera no hay interés de entrarle, porque la estructura de la deuda también tiene intereses muy claros sobre ciertos sectores de este país. Entonces, a mí me parece que en ese balance, yo creo que la advertencia de que el impuesto al marchamo pueda ser una llamada de atención al gobierno de que hay otros aspectos fiscales por atender y que el ministro tiene holgura en otros ámbitos que no ha tocado, es importante decirlo. Y yo por eso, yo en este tema, digamos, sin ser populista y sin ser irresponsable, creo que no es ni el desastre macroeconómico que dice el ministro de Hacienda que va a suceder, definitivamente. porque no le va a pasar nada al déficit del país, no le va a pasar gran cosa para decir estamos levantando Es que ha aumentado la recaudación, ¿verdad?, fiscal. Y cuidado de no, el efecto ingreso tiene mayor impacto que el efecto sustitución, o sea que la pérdida del lado del impuesto sobre el marchamo se compensa con una recuperación vía impuesto al valor agregado. El efecto, digamos, expansivo yo creo que va a ser pequeño, porque el monto de la evolución impositiva es muy poquito en el total. Ahí lo que me preocuparía y lo que yo le recomendaría, digamos, a las fuerzas políticas, si se van por esa vía, ¿verdad?, es nada más asegúrense que si queda un hueco fiscal,
y no lo estoy exagerando, digamos, si queda un déficit hace un poquito más grande, por Dios no lo recorten en educación, ni en seguridad, ni en programas sociales, que lo corten en otro sitio, que es lo que ha venido pasando. Porque, vamos a ver, los presupuestos, uno, en el mundo ideal, uno debería tener espacios para poder ajustarlos. Uno pues, debería tratar de hacer un ajuste fiscal de manera que afecte menos a las personas más débiles, podría hacer ajustes también tributarios, mejorando la distribución del ingreso, pero aquí desgraciadamente, por un tema político me parece a mí, pues desgraciadamente el hilo se corta por la parte más débil. Entonces nada más tener ese cuidado, ¿verdad? En eso que están planteando, está interesantísimo la conversación entre ambos, pero eso que están planteando, hace 8 días con politólogos, toqué este tema que es económico y quisiera ver la opinión de ustedes. Les decía yo a los colegas hace 8 días que en 1980 Costa Rica, con 2 millones de habitantes, tenía un ingreso per cápita de $2,000. 1980, cuando estalla la crisis. Cambiamos el modelo de desarrollo y hoy por hoy tenemos más del doble, casi el triple de la población, 5,5 millones de habitantes, y tenemos un ingreso per cápita que oscila entre 13 y $14,000. O sea, aumentó prácticamente 7 veces el ingreso per cápita, pero la situación del país no ha logrado la disminución de la pobreza. Cuando teníamos menos ingresos a nivel macroeconómico, esos números macroeconómicos, el ingreso per cápita, parecía que solucionábamos mejor las cosas. Y resulta que hoy, que tenemos más ingresos, tenemos más dificultades desde el Estado para poder solucionar los problemas. Lo que pasa es que muchas veces hicimos los ajustes recortando las ayudas a las personas en vulnerabilidad, a la pobreza, y peor aún, ¿verdad? Hicimos los ajustes en los 80, en los 90, en los 2000, y ahora repetimos la misma historia, incluso en un gobierno que se decía progresista, ¿verdad? Hicimos el ajuste otra vez igual, solo que peor aún, no solo recortando las ayudas a los sectores más vulnerables, sino además recortando el gasto en igualdad de oportunidades, sí, en educación, salud, o sea que estamos... lo que pasa es que hemos hecho las cosas un poco, yo digo, tal vez no mala fe, pero sí a la carrera y presionados por el inmediatismo político, y no hemos pensado en el largo plazo, ¿no? Y la pobreza un 25% prácticamente. Hay un colega mío que tiene un cuadro en la pared, ahí en el CIMPE, que dice, ¿dónde está mi ingreso per cápita? Sí. Y esa es quizás la respuesta política a este tema, porque económicamente hablando es un promedio, ¿verdad? Es un promedio país. El problema es que cuando vemos los datos, por ejemplo, que se publicaron esta semana sobre crecimiento en la desigualdad, eso lo decía exactamente. El 10% más rico se lleva, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Exactamente, el dato del ICE, que además viene de la encuesta, ¿verdad? Del análisis de la encuesta de ingresos y gastos. Lo que sucede es que claramente el ingreso per cápita desvía la atención sobre un factor que ya es estructural desde finales de los años 90, que es el crecimiento exacerbado en la desigualdad. Y hay un tema muy interesante con eso que estás planteando. Vamos a ver, por una cuestión ideológica, ¿verdad? En los 80 y los 90, bueno, creíamos o se creía en la idea famosa de la copa que se rebosaba, ¿verdad? El famoso goteo, sí. ¿verdad? Y yo creo que el consenso de Washington, exactamente. Yo creo que ya está claro para todos, desde la izquierda hasta la derecha, más realista, que la copa no se derrama, ¿verdad? Ese elemento es importante. Pero la otra cosa que creo que hemos aprendido, ¿verdad? No tan grandes como estas. Sí, exactamente. Esa es otra cosa distinta. De hecho, aquí hace falta la botella para poder rellenarla. Pero a lo que me refiero es, digamos, no es solo una cuestión del tema del goteo. Hemos entendido, yo creo ya está claro que eso no funciona, sino que la otra cosa que creo que hemos entendido es que antes se pensaba, ¿verdad?, que lo importante era tratar de mejorar las condiciones de los rezagados, de los más vulnerables, y que en realidad el tema de la equidad no era importante. Y yo creo que la crisis, de nuevo, perdóname que regrese a este tema que es más de tu campo y menos económico, la crisis de las democracias, digamos, de los populismos, esto que estamos viendo ahora de la lucha tribal, de las discusiones en lo que estamos empantanados, nos han demostrado que la gente sí está preocupada por la equidad, porque hay una promesa incumplida, ¿no?
Y entonces ahí lo que planteaba Leiner, en el sentido de que sí, se crece, el ingreso promedio es más alto, pero es una sociedad mucho más inequitativa, donde las diferencias empiezan a pesar, donde la gente empieza a ver, por ejemplo, que en el caso de nuestra generación, nuestros papás, por ejemplo, probablemente no habían ido a la universidad y nosotros fuimos, que había posibilidades de crecimiento, eso no existe ahora, ¿verdad? Y eso empieza a generar indignación, y si le añadís, digamos, políticos que se aprovechan de esa indignación, tenemos el cóctel perfecto para la situación que tenemos ahora. Qué bueno eso que toca, José Luis, y que iniciaste vos, Leiner, porque resulta que los datos a nivel internacional dicen que cuando una sociedad supera el 0,4 de la desigualdad, según Gini, debe tener sus alarmas encendidas, porque por más democrática que sea, está corriendo el riesgo de empezar en una ebullición que puede llevar a grandes problemas sociales y políticos en el país. Resulta que nosotros estamos en 0,5, o sea, no de ahora, desde hace muchos años hemos superado ese 0,4. Y por otro lado, vemos que el crecimiento del país, se habla de un ingreso para este año de 2,8, para el otro año 3 puntos, para el 2024 del PIB, y resulta que ustedes los economistas siempre nos han dicho que para que una economía luche contra la pobreza requiere al menos de un crecimiento de un 7%. Y no estamos ni a la mitad de ese crecimiento. Entonces, volvemos al tema. Cuando teníamos menos ingresos, disminuíamos la pobreza. Tenemos más ingresos y estamos en un 25% de pobreza en el país. Yo relativizaría ese número del crecimiento promedio del país y diría el crecimiento de la economía local. Si el crecimiento de la economía local, sumado al crecimiento de las zonas francas, que qué bueno que crezcan, ¿verdad? Pero si el crecimiento de la economía local creciera al menos al 5%, la economía costarricense generaría un efecto dinamizador de los indicadores sociales, básicamente oportunidades de empleo, más ingreso a las familias, la oportunidad de expansión del mercado interno, que sigue siendo muy importante para el bienestar de la gente más abajo en la distribución. Entonces, y eso es un asunto macroeconómico de estilo, de modelo de desarrollo, que yo sigo pensando que nosotros seguimos invirtiendo mucho en el motor de crecimiento externo, en esa dinámica, zona franca, servicios, turismo, y eso está bien, aunque hay que corregir algunas cosas, algunos desequilibrios hemos dejado la casa abandonada, pero hemos dejado, digamos, el resto de la sociedad casi que, digamos, al amparo del mercado, y el mercado sin política pública, o sea, el mercado no funciona si no hay política pública que altere las condiciones. Por ejemplo, el sector vivienda está prácticamente detenido en la parte interna de la economía, podría ser un dinamizador fantástico. Ese punto que está planteando es clave, yo creo. Es decir, vamos a ver, le estamos poniendo mucho énfasis al sector externo, y no es que no haya que ponérselo, pero conforme este país va creciendo y desarrollándose, digamos, no va a poder crecer solo alado por las exportaciones. Es decir, es una cosa interesante. Todo el mundo piensa, por ejemplo, que el crecimiento exportador ahora tiene el mismo efecto de derrame y de jalar el resto de la economía que tenía en los 90s, y nos sorprendemos porque no. Y es porque el resto de la economía se está haciendo grande. Tenemos que hacer algo por el resto de la economía. Pasamos de arroz y banano a 5.000 productos. Y ahí lo que dice Leiner es fundamental. Vamos a ver, nosotros un poco por estigmatizar políticas de desarrollo productivo, o por estigmatizar ciertas políticas que en los 50s y 60s hicimos mal y nos llevaron a problemas, creemos que no podemos tocar eso, y no hacemos políticas modernas que promuevan lo que estabas mencionando, por ejemplo, encadenamientos, más productividad en los sectores no exportadores, sino no transables, que llamamos los economistas. Y hay otra cosa que, perdóname nada más que te diga, y hay otras cosas que son claves que se nos olvidan, y que, por ejemplo, los gobiernos, o el gobierno actual en particular, por su visión más conservadora, y a veces los sectores empresariales también un poco por su visión, diría yo, de corto plazo, se olvidan. Ahí el futuro, digamos, de crecimiento de este país pasa por el tema de desarrollo del mercado, de crear condiciones para que el mercado interno sea más productivo, pasa por el hecho de la inclusión de las mujeres
por el tema de equidad de género y por los temas de cambio climático. Y muchos ven todavía esos temas como costos o como temas ideológicos, cuando en realidad esa es la única forma, en mi opinión, por ejemplo, de que podamos resolver esa brecha que hay entre esa economía que crece como un avión de reacción y el resto de la economía que va como una carreta. Yo les voy a poner un desafío todavía mucho más estructural. En 10 años está saliendo la generación de la pandemia. Sí, claro. Del colegio y digamos entrando a la universidad. Miren, lo que se publicó el jueves del estado de la educación dice que hay un 35% de los estudiantes de escuela primaria que están en cuarto año con 9 años que no saben leer. ¿Cómo ese chico va a poder convertirse en un buen recurso para las zonas de exportación, las zonas de servicios, la modernidad de este país, que lo necesitamos, que muchos de ellos son de segunda generación de nicaragüenses? Recordar lo que pasó con los demás, estudiantes en los 80 también, claro, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hacemos una inversión en política pública hoy, dentro de 10 años, el motor de las zonas francas no va a tener cómo recuperar ese esfuerzo porque no van a haber personas Ahora, Leiner, capaces. esto está buenísimo. La torta es que no nos va a alcanzar el programa, está buenísimo. No, en serio, lo felicito. Me siento muy complacido de lo que estoy oyendo. Me querías hablar de economía y terminaste hablando de cosas más interesantes. Seguro por eso que estoy encantado. Pero vamos a ver, ahora que hablábamos de las zonas francas y del régimen definitivo, que así lo llaman, el régimen definitivo es donde estamos todos los mortales. No se ha prostituido el tema de las zonas francas. Les hago la pregunta porque cuando surgen las zonas francas es para atraer inversión, para que venga gente del extranjero, pero resulta que ahora también muchas compañías costarricenses, encontrando que ahí hay bajos impuestos o que no se cobran impuestos, hacen la tramitología del caso para ingresar a la zona franca. ¿No se habrá prostituido la idea? Podría haber algo de eso, digamos. Pero yo creo que el principal problema está en que hemos dejado a la libre, digamos, como se dice normalmente aquí, el tema del resto de la economía, ¿verdad? No tenemos políticas de desarrollo productivo modernos, no nos preocupamos por la competitividad, no nos damos cuenta, por ejemplo, que las posibilidades de crecimiento futuro pasan por los temas de educación, ¿verdad? Y salud, porque si no lo que vas a hacer es profundizar la inequidad, porque van a ser, por ejemplo, los hijos de las familias más afortunadas que podemos pagar, digamos, una educación privada, los que van a poder acceder a los puestos de mayor calidad, de mayor ingreso, ¿verdad? Y lo peor de todo es que muchos de esos que pagan hoy educación privada venimos de la educación pública. Exactamente. Y vamos a ver, y puede ser que hayan algunos abusos. Yo creo que eso pasa desgraciadamente cuando hay reglas, cuando cualquier política pública está sujeta a lo que se llaman filtraciones y abusos. Pero creo que el problema principal está en que no hacemos nada para tratar de crear las condiciones para la otra parte de la economía. Y ojo, que las condiciones para la parte exportadora no surgieron espontáneamente, ¿verdad? Les dimos subsidios, les dimos reducciones impositivas, se crearon instituciones específicamente creadas para abrir espacios para que fuera más sencillo. Podríamos hacer lo mismo sin cometer los errores de los 50s y los 60s que se cometieron, la verdad. Es decir, hay que ser realistas, hubo errores en ese momento como en toda política pública, pero ya sabemos cuáles fueron los errores y los podíamos hacer mejor, ¿no? Entonces, ese es el gran vacío, siento yo que hay, y nadie está pensando en eso. Eso que está planteando el Estado de la Educación, que se presentó esta semana, que está terminando, ¿verdad? Yo creo que es terrible porque sabemos cuál es el problema que hay, sabemos las consecuencias de largo plazo, pero aún así insistimos en tomar la educación como otra vez como un tema tribal. Entonces ahí no vamos a lograr. Yo soy muy pesimista en que este país logre esta coyuntura. Y se apuesta una decisión de que la educación es un gasto, de que estamos haciendo un gasto. Y bueno, obviamente hay que corregir. El mismo ciudadano, es lo peor, es que no son los quienes nos gobiernan, es el mismo ciudadano que está dispuesto a que no se invierta en las universidades públicas, a que no se invierta en primaria y secundaria, en lugar de buscar la eficiencia y la eficacia de la inversión. Ese es un debate que hay que tomar con muchísimo cuidado, porque hay que hacer ambas cosas. Hay que mejorar la eficacia de los resultados del sistema educativo. Ojo que estoy hablando de eficacia, porque alguna gente cree que el asunto es simplemente bajar el costo y no es mejorar la eficacia. De todo el gasto público. En general, pero digamos que Costa Rica tiene dos grandes patas en el gasto público, una es salud y otra es educación, y la eficacia del gasto es importantísima, y en educación hemos perdido eficacia, pero el problema es
que además estamos viendo un cambio en la pirámide poblacional, que el censo ya nos advierte, y entonces... 1.1 hijos por familia. Nosotros necesitamos, o sea, mire, yo no tengo ese dato, pero lo estoy consiguiendo, cuánto gastan los costarricenses en su mascota, los costarricenses de clase media alta y alta, y cuánto se gasta en educación en los niños de este país, para balancear. Mire, yo estoy casi seguro que algunos costarricenses gastan más en su mascota que lo que gasta el Estado en un niño. La alimentación de un niño, la instrucción en temprana edad, el cuido, ¿ah? Son aspectos tan importantes para que ese ser humano sea, perdóneme el que siga siendo economista, un participante de la economía digital, de la economía moderna, que además le dé réditos a la sociedad, le dé réditos al Estado, le pague impuestos al Estado y además permita la relación inversa, porque hoy en día tenemos trabajando mucho más gente que la tenemos pensionada, sí, claro, pero dentro de 20 años va a cambiar sustantivamente esa pirámide. Pero acaban de tocar las dos vertientes o las dos columnas fundamentales del desarrollo de nuestro país. Y oiga, sí dije bien, desarrollo en nuestro país, porque tú marcó una gran diferencia, no solamente en América Latina, sino más allá. El haber apostado a la salud con la Caja Costarricense de Seguro Social y a la educación gratuita y obligatoria. Pero resulta, vamos al tema económico. A mí me llama mucho la atención y me reía mucho cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa y con bombos y platillos los diputados de aquella época hacían referencia de que estaban muy contentos porque se había aprobado un 8% de lo que le correspondía al Estado, el ingreso del PIB, dárselo a la educación costarricense. Pero yo decía, pero tal vez sea mejor un 5% con un crecimiento enorme a un 8% de un crecimiento paupérrimo. Entonces, o con un buen gasto, digamos. Sí, pero entonces a veces sí, también, pero a veces queremos con un cambio constitucional creer que el maná cae del cielo. Entonces le ponemos un 8% y ya solucionamos los problemas del dinero. No, es que paralelamente, si queremos que ese 8% sea significativo, sea bien gordo, requerimos una economía en crecimiento. Claudio, bueno, y necesitamos además que esas políticas estén bien dirigidas, por ejemplo, que se enfoquen, que entiendan los cambios de la sociedad. Lo que estabas planteando, por ejemplo, el cambio demográfico, por ejemplo, ya en Costa Rica no es tan relevante la educación primaria, porque tenemos menos niños pequeños. Vamos a tener que reforzar los temas que tienen que ver con educación secundaria y terciaria. No medimos la calidad de la educación, nos quedamos, por ejemplo, en los indicadores que nos importaban en los 50, 60 y 70, que eran indicadores más que todo de cobertura. Ahí era importante bajar la tasa aumentar la alfabetización a casi el 100% de la población, tener casi 100% de cobertura. Ahora no es un tema de cobertura, es un tema de calidad de lo que se está recibiendo. Sí, y ahí caemos de tecnología. Y de tecnología. Y ahí caemos entonces en un problema. Nos quedamos atrapados en la inercia de los presupuestos y de las políticas públicas, y nos quedamos atrapados también, a veces capturados por intereses. Hay que encontrar otra vez espacios políticos para hacer las transformaciones. Sí, y algo que desde el punto de vista estructural, vamos a ver, esto que decís, Claudio, de que el 8% es, digamos, primero es una ilusión, ¿verdad? Y segundo, es como cuando recuerdo que mi abuelo decía, mira, vendí la fanega de café muy bien, lo que pasa es que no me la pagaron. Pues, que la vendiera muy bien no significa que se la pagaran, ¿no? Al final se la terminaron pagando muy mal. Si dejan amarrado el perro, ¿verdad? No hay problema. Es decir, entonces puede ser muy alto, pero no entró. El tema es el efectivo, o sea, y se publicaban los datos, y este gobierno tiene la pésima estadística de que el gasto social, el peor gasto social en los últimos 12 años, está en el presupuesto público de este gobierno, gasto social. No estoy hablando de gasto público en general. Y eso es una estadística que no se va a ver reflejada mañana, que se va a ver reflejada dentro de 10, 12, 15 años en la calidad de las personas, de las oportunidades de desarrollo de la sociedad costarricense. Y eso es la parte que yo creo que es más preocupante, eso que estás planteando, porque vamos a ver, más o menos logramos sortear las tormentas de corto plazo, en la parte fiscal, en la parte inflacionaria, monetaria en general. Pero siendo honestos, digamos, ¿qué hemos hecho en los últimos 10 años? Y sobre todo, en este momento, ¿qué se está haciendo en política pública para atender esos problemas?
La verdad, yo siento a veces una especie como de déjà vu, o no sé, o como un flashback en el sentido porque estoy sintiendo que las políticas, en el ámbito económico, en el ámbito climático, en el ámbito de equidad de género, en el ámbito de políticas sociales, casi nos están devolviendo a los 90, ¿no? Así es. Y entonces eso lo que significa es que ya perdimos mucho tiempo tratando de ponernos de acuerdo y peleando por cosas bastante poco importantes en los años anteriores, y ahora esas disputas nos llevaron básicamente a una visión de Estado en el Ejecutivo que no está proponiendo nada, nada efectivo para los grandes retos que tenemos. Entonces el peligro es que eso se está las brechas se están aumentando, y yo sería un poco más... digamos, aquí voy a pecar de efectista, digamos, en ese sentido. Yo creo que la bomba de tiempo se está haciendo más grande. Yo soy suspicaz, por ejemplo, perdón, y voy a hacer aquí un poquito, digamos, más fuerte, digamos, que lo que el análisis económico me permite. Por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, yo creo que hay una doble intención en esa política de ataque tan fuerte a el sistema institucional y al manejo de la política de salud pública, porque hay también un interés del lado del sector privado de atender una demanda, digamos, segmentada en el sector privado. Y del lado del sector educativo soy también un poco más perspicaz, ¿verdad? Y suspicaz en el sentido de inclusive de quiénes son los actores que están ahí en el Ministerio de Educación. Y creo que este interés del deterioro extremo de la educación pública también tiene intereses del lado de un pequeño segmento del sector privado. Y lo digo digamos, de esta forma, porque me parece que Costa Rica hasta hoy no había cuestionado sustantivamente esos pilares de la forma en que se ha cuestionado. Pero qué interesante lo que estás contando, Leiner, porque resulta que esa inversión en educación y en salud que hicimos en el pasado y que hoy hay mucho negocio en el sector privado en buena hora, la generó un Estado emprendedor. Si el Estado nuestro no se atreve a la educación pública gratuita y obligatoria, a tener universidades públicas, si no se atreve a la Caja Costarricense de Seguro Social, a crear en el ADN costarricense la importancia que tiene la salud y la educación, es muy posible que todos esos empresarios que hoy están desarrollando sus actividades, tanto en salud como en educación, no tendrían el mercado que tienen hoy, porque fue el mismo Estado emprendedor el que educó al costarricense en ese marco. Pero veamos, resulta que ahora la política fiscal va a seguir oyéndolos ustedes, va a seguir siendo restrictiva, muy restringida, ¿verdad? Y resulta que cuando disminuye la pobreza es porque viene inversión social desde el Estado. Entonces la pregunta viene por aquí. ¿Fue un balazo en el pie la regla fiscal? Yo no creo que sea un balazo en el pie de la regla fiscal, y te voy a explicar por qué. Y ya te estás riendo, pero ya te voy a explicar y te voy a dar mi argumento. Yo creo que la regla fiscal era necesaria para crear una herramienta institucional que se puede perfeccionar para garantizar cierta frugalidad en los presupuestos públicos. Lo que me parece que ha sido terrible es la forma como se ha aplicado, ¿verdad? Porque vamos a ver, si yo le impongo al gasto público una tasa de crecimiento constante, ¿verdad? Gran parte del secreto de la redistribución del gasto vendría de las posibilidades de reacomodar el gasto público que queda, ¿verdad? Pero no, lo que hemos hecho no hemos tratado de reacomodar nada, no hemos tratado de reasignar, sino hemos recortado, a veces parejo y peor aún, a veces hemos recortado lo más fácil de recortar, que es donde no hay gente que ha capturado el presupuesto. Entonces yo creo que el problema no es solo la regla fiscal. La regla fiscal ha dado, digamos, un ancla a los presupuestos públicos. El problema es la forma tan, ¿cómo podríamos llamarlo? Digamos, tan irreflexiva en que la hemos aplicado, ¿no? Sí, porque esa misma reflexión llevó a lo que vos contabas antes de la inversión en vivienda. Esta semana el CNP, el INDER, el INA, Jodesur, por los diputados fueron exonerados de la regla fiscal. Entonces da la impresión
de que yo ya perdí la cuenta de cuántas instituciones están exoneradas de la regla. Yo a diferencia de Leiner, soy muy ingenuo, digamos, en el siguiente... Este es más maloso. Él es más mal pensado, digamos, que yo. Digamos, yo la esperanza que tenía es que habíamos aprendido de lo que se hizo en los 80, en los 90, en el 2000, los ajustes fiscales, y que íbamos a aprovechar la oportunidad para hacer un ajuste distinto. Y yo me temo que estamos haciéndolo igual, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la parte. Lo que pasa es que a vos te pagan para ser ingenuo y a mí me pagan para ser mal pensado. ¿En serio? La ventaja es que nos pagan a los dos. No, te voy a decir por qué soy mal pensado. La regla fiscal es un patrón que no debió de ajustarse sobre la inversión pública. Creo que ahí cometimos un error histórico en materia de nadie esperaba que cayéramos fiscal. ahí, pero tenés razón, digamos. La inversión pública es, digamos, me parece que en un país de renta media como este es un tema fundamental y no debió. Y vea que le estoy hablando de la inversión. Ahí, dentro de la inversión pública, hay que hilar fino porque hay algunos aspectos del factor humano que son inversión pública y no simplemente edificios y maquinaria y demás. Y más allá de eso, el tema no es la regla fiscal, sino la fórmula, cómo se aplica y además el contenido de quién está aplicando, ¿verdad? Ese ejercicio de control de gasto que es absolutamente necesario para tener estabilidad, ¿verdad? Pero vean, yo les voy a poner algo. En esta semana el presidente anuncia la reinversión de Intel de más de $1.200 millones en los próximos meses. Obviamente va a tener un efecto los próximos 2 años, para decirlo de una manera, si no es que va a caer en el próximo año inmediatamente toda la inversión. Pero eso es un efecto ingreso importantísimo en toda la dinámica, ¿verdad?, del centro del país y lo que significa esa inversión para el país. Si nosotros tenemos ese digamos, viento de cola, si tenemos además estabilidad financiera en las cuentas externas, estabilidad política. Si tenemos estabilidad política, porque por eso vino Intel en los años 90. Sí, porque por eso Intel vino a Costa Rica. Entonces, encontraba ese escenario. Yo creo, y siendo suspicaz y un poquito al estilo de la tarea como académico, digamos, que me toca en este foro, de ser así un poquito más mal pensado. Mal pensado. Y no es mal pensado, es que dice una frase popular que piensa mal y acertarás. Pero no es mal pensado por ser mal pensado. Yo creo que este gobierno va a soltar muy fuertemente las riendas del gasto público en el siguiente año y en el año de la campaña electoral. Yo creo es un gobierno de talla populista de derecha, muy conservador, para no hablar de derechas e izquierdas, muy conservador, y va a soltar el gasto fiscal. Y eso le hace daño a la economía, vea, eso le hace daño a la sociedad, porque nosotros regresamos un poco al ciclo de los 80, ¿verdad? Donde teníamos aquellos ciclos electorales donde se comportaba el último año de gobierno como si hubiera una piñata y todo el mundo a recoger confites de la piñata. A mí me parece que como sociedad debemos aprender la regla de que la estabilidad debe ser un hecho. Exactamente. Y no debe ser producto de este juego electoral de corto plazo. Nos queda poco tiempo, ya casi nos vamos, 3-4 minutos nos quedan, pero hay un tema que yo no quiero dejar pasar, que es el tema del empleo. Estábamos en 11.7, ahora estamos en 9.7, pero esa disminución del empleo, para información del televidente, no se da porque más gente se ha incorporado, sino al contrario, más gente se ha retirado y entonces se calcula sobre una base más pequeña de la gente que está dispuesta a trabajar. La mayoría de gente que se ha retirado y que ya no busca trabajo, mujeres. Es un efecto grueso. Y en sectores que son en zonas rurales y costeras, que es la agricultura, el agro, lo que produce más trabajo, también afectados como decisiones como la ruta del arroz. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes sobre el empleo? Yo en la parte de empleo creo que ahí también estamos como errando el diagnóstico y las soluciones. Le ponemos demasiado énfasis a lo que llamamos los economistas el ciclo económico, es decir, los periodos de auge y desaceleración de la economía, ¿verdad?
y no nos damos cuenta que esa tasa de casi 10% de desempleo, incluso creciendo a un ritmo más alto, yo dudo mucho que la logremos bajar, porque el tema es estructural, el tema es participación femenina en la fuerza de trabajo, que eso no se resuelve creciendo más solamente, sino se resuelve con cuidado, con licencias de paternidad, con reformas más estructurales, es jóvenes incorporándose a la fuerza de trabajo en otras condiciones. Entonces, desgraciadamente lo que pasa es que nos conformamos, creo yo, a veces con las respuestas fáciles, aparentes, y no nos damos cuenta que detrás hay cosas que no hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Casi la mitad del empleo es informal. Es Casi informal, la mitad del empleo que se reporta en la encuesta es informal. Y hay mucho que es cuarto de tiempo, medio tiempo. Y hay problemas de subempleo. Pero yo quiero decir algo que, vamos a ver, si requerimos una solución en este momento, sobre todo para el tema femenino, es una reforma legal en la Asamblea Legislativa donde se reconozca el cuidado en la familia como una actividad laboral remunerada y estandarizada con la Caja del Seguro Social, es decir, adscrita a la Caja del Seguro Social, cuidado y no exenta de cargas sociales. Yo estaría dispuesto a una propuesta en ese sentido, donde se reconozca el cuidado, es decir, muchas de las mujeres salen de la fuerza laboral porque no tienen cómo atender el cuidado en sus familias y además están obligadas por la condición representa un social. costo porque hay que contratar a alguien para que las cuide. Y el Estado, y aquí sí digo, el Estado debe garantizar un ingreso mínimo a esas familias cuando no pueden pagarlo por esa actividad. Sí, claro, deberían haber alternativas también a veces públicas al tema del cuidado. Yo creo que esa parte es clave y mucha gente nos dirá, probablemente nos está viendo, esto es un costo adicional, esto va a afectar la productividad. Vamos a ver, el crecimiento es más, ni siquiera economicista, es una visión contable prácticamente de sumas y restas. Es que la visión contable es la que tienen ahora los ministros de Hacienda que llegan ahí. Pero lo que te digo es lo siguiente, vamos a ver, el crecimiento a largo plazo pasa por eso. Que las cajas registradoras de las empresas suenen más en el futuro pasa por eso, porque lo que estás dando es ingreso a los hogares, ¿verdad?, que genera crecimiento económico después, además de todas las ventajas en términos de equidad y de mejora de la convivencia democrática. Y en el tema de la participación de la mujer me parece que es clave. Perdimos el bono demográfico, es decir, la población que nació en los años 50, 60, esa oportunidad de crecimiento medio la perdimos. El único bono que nos queda en ese terreno es que todavía tenemos tenemos casi el 30% de la población femenina que no está en la fuerza de trabajo, que podría generar ingresos, que podría tener realización personal, que podría mejorar, digamos, los ingresos de los hogares, pero eso no va a salir espontáneamente. Yo sé que es semántico, pero yo sí creo que está en la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que no hemos reconocido eso legalmente como una actividad formal. Y bueno, yo creo que si eso se lograse, nosotros podríamos tener un aumento muy significativo en la tasa de empleo y en la tasa de participación, que eso sería, digamos, un logro sustantivo de por lo menos 3 o 4 puntos porcentuales. Y más crecimiento en la economía y un crecimiento más homogéneo, más equilibrado. Muchas gracias a ambos. Y les recuerdo a todos, inclusive a ustedes, es que la economía es una ciencia social. Por supuesto. Algunos la quieren poner como una ciencia exacta, ¿no? Sí, no. Por eso fue que hablaba mucho de política. Y se requieren, a propósito de esta semana, diría yo, que recordemos que se requiere arte, ciencias sociales, filosofía. Es decir, el hombre no vive solo de... Sí, algunos promueven las universidades casi que especializarlas solo en ciertas carreras y se les olvida. Siendo economistas se les olvida que la economía es una ciencia social. Apoyo tu tweet. Y les recomiendo el tweet de aquí de José Luis. Bueno, muchas gracias a ambos, pero sobre todo a ustedes por esa permanente acompañamiento y compromiso con este su programa. Los espero en 8 días con otro tema interesante y hasta tanto, que Dios los bendiga.
membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. La Reserva Natural Montaña Sagrada te está esperando. Para capturar momentos memorables de la naturaleza, respirando el aire puro de la montaña. Te ofrecemos el tour caminata diurna y la impresionante vista a Pozo Verde. Viví la experiencia con Copelesca Tours. Puedes contactarnos al 8403-4000